El incremento de números de casos de dengue preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud debido a que la población en algunos lugares bajo alerta naranja no están colaborando. Señalan que al momento de realizar las campañas de fumigación se topan con que muchas de las viviendas están cerradas, lo que le resta efectividad a las acciones de prevención. La asociación Atracatl, que apoya a personas infectadas con VIH-Sida, se mostró preocupada de que la red de hospitales nacionales es irregular en la toma del examen de carga viral, muy importante para el monitoreo del desarrollo o estabilidad del paciente. 4 detenidos y unos 300 paquetes de cigarros decomisados fueron los resultados de un operativo policial en el centro capitalino. Los paquetes de cigarrillos están valorados en $5.000. 120 organizaciones que conforman Aliados por la Democracia aseguran que no se cumplieron a cabalidad algunas de las normativas para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia correspondientes al año 2012. Además, demandan la disolución de la Comisión Especial Investigadora de la elección de los magistrados 2009 y que se publique en el Diario Oficial la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Recién nos sintonizan cuando son las 7:06 de la mañana. Es momento de actualizar la información del tráfico vehicular y para ello de inmediato veamos qué nos muestran las cámaras en el Boulevard de los Héroes. Como vemos, el tráfico se está poniendo más complicado a esta hora de la mañana en ambos carriles. Observamos que por momentos está fluyendo, así que mucha precaución al momento de conducirse sobre esta vía. Si viene desde la Universidad de El Salvador y pretende incorporarse hasta la 49, la opción en este caso les mencionaba que podría ser la prolongación del Boulevard Constitución, pero a esta hora se me informa que hay fuerte tráfico en esa arteria, así que armarse de paciencia. De inmediato, ¿qué nos muestran las cámaras en la Alameda Roosevelt? En este caso también, el tráfico lento en ambos carriles, sobre todo en el que conduce desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán, fluyendo por momentos, así que en este caso, si pretende usted evitarse contratiempos, puede hacer uso de la Avenida Bernal o de la Avenida Olímpica. De inmediato, ¿qué sucede en la Autopista Sur? Fluyendo el tráfico, circulando en ambos carriles, tanto el que conduce de la Ceiba de Guadalupe hacia el monumento del Hermano de Lejano y viceversa. Recordemos de que el tráfico tiende a ponerse lento por los trabajos que se realizan en el Boulevard Diego de Holguín, así que precaución al momento de conducirse. Las opciones: la Alameda Manuel Enrique Araujo, Avenida Jerusalén y Calle Antigua Agua y Zúcar. De inmediato, ¿qué es lo que está pasando en la carretera panamericana? En este caso vemos, está fluyendo, pero ya está bastante cargada la carretera panamericana. Se nos informaba hace pocos minutos de que un accidente de tránsito suscitado sobre la carretera Los Chorros, específicamente en el carril que conduce hacia Santa Tecla, está generando fuerte congestionamiento, así que mucha precaución en este caso. La opción podría ser el Boulevard Orden de Malta, pero también se nos informa que hay tráfico. Asimismo, se nos informa de que hay tráfico sobre el Boulevard del Ejército. En este caso, la opción es la calle Aguascalientes, que por el momento luce despejada, según nos informan. Con eso nos vamos con Romeo Lemos hacia los estudios. Vamos a conversar esta mañana con un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Ulises del Dios Guzmán está con nosotros. Por supuesto, vamos a hablar sobre esto que recién acabamos de vivir. Yo creo que no hay que desaprovechar lo que vivió recientemente el país, estas diferencias, confrontaciones, como usted quiera llamarle, como le guste más, entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a las lecciones que nos deja esto, ¿no? Más allá de que ya está conformada la Corte Plena, y las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, es importante hacer reflexiones sobre este tema. Bienvenido, Ulises, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Romeo, gracias a Canal 12. Lo que podrían decir algunos magistrados es que esto no se va a volver a repetir. ¿Sería correcto eso realmente? ¿Es difícil que se vuelva a repetir esta situación? Bueno, en realidad los magistrados propiamente no lo podrían asegurar, porque la suerte de los magistrados en realidad y de este tipo de experiencias depende más bien de la actuación de los diputados en la Asamblea Legislativa. De los políticos, ¿no? De los políticos. Son más bien los políticos los que podrían eventualmente garantizar que esto
pueda ocurrir, no vaya a ocurrir nuevamente o que vuelva a ocurrir. Así es que creo más bien que la cancha de la estabilidad institucional dentro de la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial en realidad está en un primer momento en la Asamblea Legislativa y en un segundo momento en la Corte Suprema de Justicia, ya al interior, en el esfuerzo realmente extraordinario que tienen que hacer en este momento para poder reunificar la Corte Suprema de Justicia y no solamente reunificarla, sino que a su vez atender los verdaderos problemas de la justicia. ¿Y cuáles son las reflexiones, las lecciones que debemos de aprender de esto y capitalizarlas, es decir, guardarlas y saber que han sido como muy importantes en este proceso? Yo creo que si lo miramos en perspectiva histórica, este fenómeno oscuro, negro para la administración de justicia, en realidad es un síntoma de evolución de la democracia, porque en el pasado el poder político es el que imponía, más que elegía, sino que imponía a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia en forma vertical a los demás jueces y magistrados, y a su vez la Asamblea Legislativa estaba bajo el dominio vertical del Ejecutivo, quien a su vez del poder económico. Todo esto en una línea vertical históricamente. Ahora, como hemos venido evolucionando, haciendo el esfuerzo de que nuestro país sea democrático, y en ese esfuerzo de democratización, de establecer un Estado de Derecho, esto supone la necesidad de que haya órganos o poderes que sean independientes, ahora, y que también el derecho se imponga o por lo menos regule a la política y no viceversa. Esto ha sido un intento justamente de eso, un intento no del todo exitoso en términos generales, pero sí es un avance histórico en donde el derecho ha pretendido regularle la forma al poder político, la forma de elegir a los magistrados. No ha tenido pleno éxito, pero con esta experiencia oscura ya creo que los políticos lo pensarán nuevamente para que en el futuro no transgredan las normas constitucionales y legales en este proceso de elección de magistrados. Esto es un intento como de nacimiento de una nueva criatura. Me explico, ¿no? Tú acabas de decir que lo que debería de suceder es que el derecho regule de alguna manera lo político, pero lo que veníamos experimentando, lo que hemos experimentado hacia atrás es al revés, ¿no? Correcto. Que lo político regulaba el derecho y no es, de acuerdo a la Constitución, no es de esa manera como se tiene que hacer. Y la tendencia todavía existe. Exactamente. Y el peligro aún existe. Y el peligro todavía existe. Ni hemos terminado tampoco de salir de esta fase porque no hay garantía de que esto no vaya a tener un retroceso. Todavía creo que hay un cierto riesgo, pero quiero señalar que esa inercia de la política de imponerse al derecho o de no respetar el derecho se vio desde el momento mismo en que salieron las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y en lugar de someterse a cumplirla sin discusión, pues entonces se armó la discusión sobre si cumplían o no cumplían. Posteriormente se llegó a Casa Presidencial, y ahí en realidad ¿qué se estaba negociando? Se estaba negociando cumplir o no cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y si las cumplían, ¿de qué modo? Significa en consecuencia de que todavía la política se impone al derecho. Y en esa, digamos, fricción y negociación de los políticos, en ocasiones se les olvida que, si bien es cierto, ellos tienen el poder, la atribución de elegir a los magistrados, no pueden en el proceso de negociación modificar las reglas con las cuales van a elegir a los magistrados, porque esas reglas ya están preestablecidas en el derecho mismo, en la Constitución y en las leyes, derecho que por cierto también es establecido por los mismos políticos, pero que una vez establecido se convierte en el marco de regulación de la actuación de lo político, de modo tal que en una perspectiva histórica esto es un avance hacia la construcción de la democracia. Y lo que se dio en Casa Presidencial, ¿cómo lo describes tú? ¿Como una negociación, como algo distinto a esta práctica que hemos venido experimentando donde lo político se impone al derecho? En realidad, a mi juicio, ahí ciertamente hubo negociación, pero más bien hubo una especie de forcejeo de dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza que podríamos llamar de izquierda, y otra fuerza de derecha. Estaban más bien forcejeando por ver cómo quedaba integrada la Corte Suprema de Justicia y cuál era la orientación
en realidad ideológica de los magistrados que iban a quedar ahí. No necesariamente cuál era el nivel de dependencia de los magistrados, pero sí importa para los políticos cuál es la orientación ideológica, porque yo he sostenido y sigo sosteniendo de que no puede ser de otro modo que los políticos al momento de elegir a los magistrados pues sientan simpatía y orientación para votar por un magistrado o funcionario público que tenga cierta afinidad ideológica con el diputado o con el partido. Es inevitable. Es inevitable. Ajá. Lo que se puede evitar y se debe evitar es el nivel de subordinación o de dependencia, porque el magistrado debe nacer independiente del poder político, del partido o de los diputados, pero no puede ser que nazca sin nada en la cabeza, porque la ideología política tiene que ver... Es un derecho constitucional además, ¿no? Es un derecho constitucional en lo que se refiere a las ideologías jurídicas, pero no es propiamente la ideología política. La ideología jurídica tiene que ver más bien con las orientaciones y los tipos de derecho, pero la ideología jurídica a su vez también se inserta dentro de la ideología general y de la ideología política. Y la ideología no es más que la perspectiva o el enfoque que sirve para interpretar la realidad, para actuar sobre la realidad. Y no puede ser que un magistrado no tenga una concepción del tipo de Estado, del tipo de sociedad en la que está y el tipo de Estado y de sociedad hacia el cual quisiera transitar, cambiar o perfeccionar. Es decir que, a ver, el ser humano por naturaleza, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es un ente político, ¿no? Pero una cosa es que sea un ente político y otra cosa es que sea un ente político partidario. Ya, sí, y no sé si nos estamos refiriendo a ese tema, que es inevitable que un magistrado o un partido político o que diputados elijan como magistrados a figuras o personas que tienen vínculos políticos partidarios. ¿Es inevitable eso? Eso es lo que debe de evitarse, la elección de magistrados con vínculos partidarios y sobre todo con subordinaciones partidarias. Eso sí tiene que evitarse. Lo que es inevitable es que los magistrados, como personas, como ciudadanos que viven en esta sociedad, tengan una ideología, y la ideología generalmente, la ideología política general, en el sentido de la concepción del tipo de Estado, de sociedad, del tipo de vida que nosotros queremos para este país, eso es inevitable realmente en los ciudadanos. ¿Y cómo ubicas al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces, que ha declarado públicamente ser simpatizante del FMLN, pero que ha dicho que esto no le inhibe o no le impide ser una persona, digamos, que va a resolver o que va a trabajar al margen de eso, de su afiliación política? Bueno, independiente, para decirlo de otra manera, ¿no? Para ser objetivo, los precedentes hacen que sea sospechoso y que realmente los precedentes no le abonan a la imparcialidad. ¿De qué precedentes hablas tú, por ejemplo? Los precedentes de haber sido empleado de las alcaldías y de las empresas del frente. Entonces, él trae una relación laboral y de subordinación con el frente. Eso es objetivo, o sea, no lo estoy diciendo despectivamente. Ahora, una vez colocado o electo como magistrado presidente, digo, tiene la tarea, él más que otros, de mostrar independencia, y no solamente de parecer que es independiente, porque se puede parecer sin serlo y engañar a la sociedad, sino que debe de serlo. Esa es la tarea que él tiene. Entonces la tarea para él es una tarea que es más difícil. Sin embargo, no obstante de que el precedente augura de que hay esa relación de subordinación y que puede seguir existiendo, o por lo menos que por parte del frente pueden seguir intentando o creyendo que todavía es su subordinado, el ser humano tiene la virtud de no solamente hacer lo esperado, sino que también tiene la virtud de hacerlo inesperado. Y eventualmente a él le corresponde la tarea de hacer lo inesperado, en este caso, mostrar y ser realmente independencia, y que de verdad se debe a los intereses de la sociedad. Esa es la tarea que tiene. Eso sucedió con los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En realidad, digo que de repente hicieron lo inesperado. Muchos sectores esperaban que se alinearan o que respondieran a ciertos intereses, supongo yo. En realidad yo lo que veo, por ejemplo, en los 4 magistrados, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que integran la sala de lo constitucional, en realidad nunca se comprometieron con los partidos políticos a ser independientes, esa es la perspectiva, a ser dependientes. Esa es la
la percepción que yo tengo. Es más, creo que más que alguna vez, alguno que otro, más bien lo que manifestó era que iba a ser independiente. Pero como la tradición era de que aunque fuera independiente, pero había cierto agradecimiento con los partidos políticos que los apadrinaban, no esperaban, creo, que de repente fueran tan independientes, y esa tanta independencia fue que en realidad molestó tanto a unos como a otros, porque tienen resoluciones que molestan tanto a la izquierda como a la derecha. Muy interesante. Ahora aparece una entrevista que ha cedido el presidente de la República a uno de los principales periódicos de nuestro país, y dice, Ulises, sentencias pusieron en riesgo el sistema de partidos políticos, ¿no? A propósito de lo que tú estás terminando de analizar en este momento. Es decir, que no es que de repente estos magistrados, y esto es la interpretación de algunos sectores, sean de derecha o izquierda, simplemente tocaron intereses políticos muy fuertes, y de ahí que se sacan estas deducciones, ¿no? O se sacan esas afirmaciones. Sentencias pusieron en riesgo el sistema de partidos políticos. ¿Tú estás de acuerdo con eso realmente? Yo sí. No solamente pusieron en riesgo el sistema de partidos políticos, en realidad lo han modificado y también han introducido cierta modificación al país, a la configuración del Estado. Lo que ocurre es que con los 4 magistrados, en mi opinión, cada uno de ellos, y como lo he dicho, es inevitable que cada uno tenga cierta orientación, y yo veo en esos magistrados que hay magistrados de orientaciones, de los que podemos decir de derecha y también de izquierda. Lo que ocurre es que no tienen subordinación con los partidos de derecha o de izquierda, que es cosa distinta, y que a su vez ellos tienen un método de interpretación de la Constitución que produce una cierta inseguridad, una cierta incertidumbre, porque ya la letra de la Constitución no es el límite para ellos para resolver, sino que, no obstante de que la Constitución diga algo literalmente y que expresamente diga la Constitución que deben de atenerse a su texto, valga decir, los preceptos constitucionales deben de cumplirse en el sentido y en la extensión en que el precepto expresamente lo diga. Ellos, reconociendo eso, consideran que es un método arcaico, que es un método que no permite ir ajustando la Constitución a la movilidad de la sociedad, y en consecuencia expresamente superan o varían o cambian el sentido o el alcance de los preceptos constitucionales, y entonces eso causa un cierto nerviosismo, porque ya se convierten en impredecibles. Ya no basta en realidad lo que el texto diga, sino que la Constitución ya no es el texto formulado por el legislador constituyente, sino que lo que se va diciendo en las sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Y esto es malo? En realidad, el punto está, a mi juicio, y eso lo digo desde el punto de vista técnico, es que la Constitución ha establecido cuál es el método con que se debe de interpretar, y el método es la literalidad. Y en consecuencia, el juzgador tiene como marco tope justamente el precepto constitucional y legal, y si el precepto constitucional o legal no le da más atribuciones que las que la literalidad le dice, entonces la sala debiera de atenerse y llegar hasta la literalidad. Interpretaciones de la Constitución. En realidad, interpretaciones siempre también, ¿no? hay. La interpretación del lenguaje corriente, ese es inevitable. Lo que ocurre es que el sentido natural del lenguaje ordinario es a lo que quiere o quiso el legislador constituyente. Quiso que hubiese una cierta moderación por parte del legislador constituyente, perdón, del juzgador constituyente, para que el juzgador constituyente no se convirtiera en legislador constituyente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, o la primera pausa comercial. Mire, cuando regresemos vamos a hablar sobre si al final pues se cumplió las sentencias de la Sala de lo Constitucional o no, ¿verdad? Eso es lo que algunos dicen. Mire, después de esta negociación, al final lo que sucedió es que se cumplió lo que decía la Sala de lo Constitucional, volver a elegir los magistrados. Pausa.